que al final terminan con la contratación de este personaje, ¿verdad? Cuestionado por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele para que asuma una tarea tan importante, tan fundamental como es el de velar por el cumplimiento, porque se cumplan desde las diferentes instancias del Estado salvadoreño los derechos humanos y se asegure también la libertad de expresión. Entonces esas son palabras, yo siempre digo, son palabras mayores, derechos humanos y libertad de expresión. Pero aquí no se trata de cómo, pero el problema con este señor, y yo se lo decía en mi comentario, Francisco, es que ha sido una mala inversión del Estado salvadoreño, y yo digo aquí del Estado salvadoreño porque son fondos públicos los que se están utilizando para pagarle, me imagino yo, el jugoso contrato, ¿verdad?, que tiene por este puesto de comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, porque yo a raíz de una entrevista que ojalá que todos pudieran verla, sobre todo para las personas que les digo que no les gusta leer o que sienten muy cansados estar leyendo esas entrevistas muy extensas, pero el periódico digital El Faro le realizó una entrevista la semana antepasada, se publicó la semana pasada, y él ahí se muestra, yo diría se desnuda completamente, y lo que nos ha mostrado es primero su incapacidad. Él no sabe de lo que es hablar de derechos humanos y menos de libertad de expresión. Él, por ejemplo, él cree que los derechos humanos pueden ser violados por organizaciones criminales, como por ejemplo las maras. Cuando uno habla de tutela de derechos humanos y de violación a los derechos humanos, uno tiene que hacer referencia a los estados, porque son los estados de nuestros países los que han ratificado los convenios internacionales en materia de derechos humanos, y son los estados nacionales que han puesto estos derechos humanos en las constituciones. Por tanto, violaciones a los derechos humanos solamente se les puede dar vigilancia, solamente se les puede dar monitoreo a aquellas instancias, ¿verdad?, que son responsables de garantizarlos en las sociedades. Pero él cree que el Estado salvadoreño es un actor más dentro de este entramado de derechos humanos, y él cree que los grupos delincuenciales, las maras, los narcotraficantes, a esos hay que verificar la violación o cumplimiento de derechos humanos. ¿Cómo le va a pedir a usted? Es decir, eso se llama la crasa ignorancia, una ignorancia completa. ¿Cómo usted le va a pedir, por ejemplo, a un grupo de narcotraficantes, a un cartel de las drogas que no ha ratificado ningún convenio sobre derechos humanos, que cumpla los derechos humanos de la población? Eso es un absurdo. Primero, no sabe de cuál es el ámbito de tutela de los derechos humanos, no se ha enterado que es el ámbito estatal. En segundo lugar, no comprende cómo funciona el Estado salvadoreño desde el 1 de mayo del 2021, cuando el Estado salvadoreño se hace cargo, se hace con el control, cuando el Ejecutivo se hace con el control completo de la Fiscalía General de la República, de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, y más adelante cómo se hace con el control de la Procuraduría de los Derechos Humanos, tiene el control de la Procuraduría General de la República y tiene el control completo. Y entonces él, cuando los periodistas del